La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. Nos acompaña el doctor Juan Miguel Castillo Pantaleón, abogado de los abogados que van a los tribunales, pero también un juez histórico. ¿No es así? Bueno, gracias. Yo creo que tú eres muy generoso. No. Hacer su trabajo no debe tener ninguna trascendencia Juan histórica. Miguel Pero fue el juez que instruyó el caso de Orlando Martínez. Lo que pasa es que mucha teleaudiencia no eran niños en esa época, sí. no recuerdan, pero fueron momentos históricos e interesantes. Juan Miguel, el caso haitiano. Bienvenido, doctor. Yo encantadísimo, cuando ustedes me invitan me siento sumamente honrado. El caso haitiano, qué bueno. Desde la sentencia histórica nos habíamos olvidado de ese caso. Sí. De repente como que ha habido un crecimiento de la conciencia colectiva en el sentido de que, óyeme, esto es preocupante y siguen entrando, aunque las autoridades lo niegan. Sí. A nosotros nos preocupa, digo a nosotros porque hay un colectivo, de ciudadanos de todo el espectro de la vida nacional, que desde el punto de vista profesional y de activismo cívico le damos seguimiento a un tema que es muy descuidado o manejado con torpeza por la política gubernamental, que es el tema del control fronterizo y en general la política migratoria del Estado. De hecho, en estos días se está hablando de una prórroga, de una posible prórroga. De otra prórroga, usted dirá. Sí, atención. Y esto es un dato jurídico que yo quiero enfatizar. Y que fue objeto de una advertencia que hicimos a través de un acto de alguacil incluso. Todo eso es ilegal. Sí, atención. La ley migratoria dominicana es la ley 285-04, Ley General de Migración. Esa ley fue promulgada el 15 de agosto del año 2004, un día antes de la salida del presidente Hipólito Mejía. Establece en su artículo 151 una disposición para el manejo de la condición migratoria de aquellos extranjeros que se encontraban en el país, radicados en el país, de manera ilegal, a la entrada en vigor de la ley. La ley mandaba, en ese artículo 151, que las autoridades debían elaborar un plan nacional de regularización que debió ser propuesto en apenas 90 días siguientes de la entrada en vigor de la ley. Igual también que un reglamento. El reglamento del gobierno el Estado trató de discutirlo en algún momento, pero no fue sino en el año 2011. Del 2004 al 2011 son 7 años. 7 años. Que finalmente se dictó el reglamento. Y el plan de regularización quedó. Eso evidencia el interés tan grande del gobierno. De las autoridades, sí, es un descuido histórico. O sea, ese es el gravísimo problema que tiene la democracia. Que no se acerca ni de lejos a la eficiencia de una dictadura. Qué punto más interesante. Pero es una paradoja, pero es así. Es una paradoja. Las dictaduras funcionales hacen lo que tienen que hacer y el Estado más o menos las funcionales y el Estado funciona. En las democracias hay un desorden permanente y un acomodar las cosas que hace que el Estado incluso se desvíe de sus fines, porque entonces se sirven a grupos, sectores, capillas, y aunque disfrutamos en términos relativos de una paz y de una supuesta libertad y de unas supuestas libertades, lo cierto es que uno tiene que vuelvo y enfatizo que entrecomillar esa paz. A ver, hay un tema de delincuencia que no te permite paz. Y una libertad, a ver, hay una delincuencia y un desorden que tú tienes que preguntarte a qué clase de libertad tú tendrías que llamar tal, sino desorden. Entonces, el plan de regularización no se diseña ni se ejecuta. Los que participamos en la elaboración de la ley y que hicimos el reglamento, también dejamos una propuesta de plan, es decir, los técnicos que trabajamos con eso, que dejó el presidente Fernández a su salida del poder, una gravísima omisión que el país pagó. Luego, ese tema acumulado de la población en condición migratoria ilegal, extranjera, que se reproduce en el lado dominicano y que producto de las debilidades y vulnerabilidades del sistema de registro civil era declarada, contrario a lo que dispone la ley, en los libros de acta del Estado Civil Dominicano, cuando lo que correspondiera que los enviaran al consulado de su nación a declarar allí los hijos de estos extranjeros, creó una situación humanitaria que viene a agravarse con la situación de que no podían ser documentados como dominicanos porque no lo eran. Y la Junta Central Electoral, cuando empezó ese trabajo de rescate, que le duró casi una década, de rescate de la credibilidad del registro civil,
pues obviamente estos extranjeros no les corresponde y obviamente se cesó la expedición de actas con irregularidades. Esa fue la famosa circular 12, que dio lugar a una cantidad de recursos de amparo porque estas personas que tenían estas declaraciones irregulares querían que les dotaran de esos documentos para acceder incluso al documento como cédula a alcanzar la mayoría de edad. Es entonces cuando estos recursos de amparo terminan llegando al Tribunal Constitucional, que fue instituido del año 2010 por la Constitución, pero que entra en funcionamiento en el 2011, y ahí el recurso de revisión de las sentencias de amparo pasa a ser decidido con la jurisprudencia definitoria y vinculante al Estado del alcance del derecho a la nacionalidad, sellando el tema de la discusión, a pesar de que la jurisprudencia en materia de casación y en materia constitucional dada por la Suprema Corte de Justicia siempre iba en la misma dirección de que el jus solis, o derecho a la nacionalidad por el simple nacimiento, no le corresponde a los hijos de extranjeros que no sean residentes legales. La 168.13. Y es ahí cuando se da la sentencia 168.13. Entonces, entre los dispositivos mandatorios de la sentencia, que como te digo es vinculante y obligatoria para los demás poderes, que ella le recuerda al Estado Dominicano, pero usted tiene que elaborar un plan nacional de regularización que está desde el año 2004. Estamos en el 2013. 9. Suma 9 años. Entonces ya gobierna otro mandatario con una visión que no ha mejorado la situación. Al presidente Medina hay que llamarle la atención con eso. No lo ha hecho bien, es un fiasco. Sigue lo mismo. Peor. Que Leonel. Es peor. Porque Leonel sencillamente no hizo nada. Y en el último tramo de su mandato, por lo menos designa un funcionario que busca a los técnicos que hacen el proyecto de reglamento. Pero hasta ahí llegó. No pasó más nada, no le dio más recursos a migración, no crearon un mecanismo de control efectivo de la frontera. Y una visión humanitaria excesivamente generosa acogió una cantidad de extranjeros luego del seísmo del año 2010 de la República de Haití, y toda esa población quedó ahí. Entonces este mandatario se asesora de gente primero que nunca había trabajado la materia migratoria. Es decir, se rodea de un entorno muy complaciente, pero con una visión absolutamente... El presidente Medina. Claro, de absoluto desconocimiento de la materia, porque las especialidades y profesionales se respetan. De la ONU, del presidente, que entusiasmó y eso. Pero lo que hizo en ese momento fue tener una reacción ante el cuestionamiento de un mandatario de una islita. De Caricón, sí, es Gonzalo, es el presidente de las Islas Granadinas, quien le abochorna y le llama racista. Y bueno, el presidente obviamente ante las cámaras no reacciona como tenía que ser, porque de allá si no lo hacía, venía vuelto un trapo. Esa es la realidad. Él se vio obligado por las circunstancias, pero en la práctica, a final de cuentas, lo que ha hecho es algo aún peor. Y eso hay que decirlo con la mayor responsabilidad. ¿Y qué es lo que ha hecho peor? Bueno, primero, acepta una propuesta, no obstante las muchas advertencias que se hicieron de los efectos contrarios que iba a tener, de un plan nacional de regularización en el cual se iba a admitir prácticamente sin ningún criterio efectivo de control de la identidad, la aplicación de todo extranjero que se hiciese, sin verificación real de que las declaraciones fueran correctas y de que estuvieran reunidas las condiciones de erradicación efectiva, que es el requisito establecido en el artículo 151 de la ley de migración. Erradicación efectiva. Claro, que es una persona que tiene que tener cierto nivel de arraigo, no puede ser sencillamente alguien que se desmonta de un autobús. Exacto, y cualquiera se le da. Pero los noticieros y los canales de televisión que tienen segmentos de noticias recogieron las declaraciones de muchos de los que resultaron beneficiarios, que salieron en la lista de aquellos que se les concedió el estatus de regularizado, que decían, ¿quién es usted? Fulano de tal. Y yo vení y escribí, usted tiene mucho tiempo aquí, yo llegué ayer 2 meses y le dieron su carnet. Sin cumplir mínimamente con los requisitos. En estos días, el exdirector general de Migración para la época dijo que a su salida del cargo habían 536 expedientes y en 14 días dieron una concesión masiva, contrario a lo que dice la ley, a más de 250,000 de extranjeros. Eso lo dijo José Ricardo Taveras en estos días, salió reseñado en una entrevista que dio en un canal de televisión. Entonces, ¿por qué yo digo que es ilegal? Primero, porque el artículo 151 establece los requisitos de erradicación que debieron haber sido verificados. Segundo, porque claramente ese texto dice que la regularización es individual o por familia, nunca colectiva, y fue colectiva. En tercer lugar, porque el plan de regularización lo primero que hizo fue invalidar la ley. Recuérdate que ese decreto, que es el 327.13, que establece el plan de regularización, lo primero que hizo fue prohibir toda forma de deportación, que es un mandato de la ley. Dio 18 meses para que se completara el proceso, excesivamente largo. Nosotros advertimos que eso iba a producir un efecto llamada como produjo,
y que como no había ningún control de verificabilidad, no se iba a saber ni quiénes eran esas personas, real y efectivamente, ni había control en la expedición y entrega de eso para precisamente garantizar esas personas dónde iban a estar y a qué se dedicaban. Y como no hay control de los carnés y la autoridad migratoria no tiene forma de verificar fácilmente esos carnés quiénes son y quiénes los tienen, obviamente se producen este tipo de situaciones de falsificación masiva de carnets y situaciones de abuso cuando hay intervención migratoria, porque entonces aquí no se sabe quién es el que tiene un carnet bueno y quién no lo tiene. Y eso produjo un efecto llamada. Al final de cuentas todo ha resultado en peor. Además, atención, el propio decreto establece ese plazo de 18 meses y un único plazo de 45 días para que durante el transcurso de esa plan de regularización el Ministerio de Interior y Policía decidiera cada caso. Como ellos esperaron los 18 meses para que el ministro de Interior evaluara cada caso en 45 días, tú no puedes evaluar caso por caso 250.000 de solicitudes que aceptaste sin control, ni mesura, ni límite. Y obviamente lo que hicieron fue violar la ley. Pero sea como sea, entre el momento en que se dicta ese decreto, que es 29 de noviembre del año 2013, ¿a cómo estamos hoy? 19 de julio del 2017, ¿cuánto tiempo ha pasado? Lo cierto es que el plazo venció hace 2 años y 2 meses. Y el único plazo posterior previsto en ese mismo decreto, que de por sí era ilegal e inconstitucional, prescribió hace 2 años. Entonces se está hablando de una prórroga. Exactamente. Pero que está fuera incluso del propio decreto, que eso es ilegal. Pero que sale fuera de toda lógica y de es todo ilegal, plazo. Jacqueline, es que viola la ley y el propio decreto, es decir, el gobierno concurre, tú lo confrontas con la legalidad de su propio mamotreto, con su propio adefesio, que es una verdadera vergüenza, que algunas de las mentalidades jurídicas más capaces de este país en otras áreas hubieran elaborado una cosa con un instrumento con tanta torpeza. Esos abogados que nunca habían trabajado en materia migratoria son los responsables también de eso, porque un presidente se rodea de gente que sabe lo que... A ver, rodéese de la gente que sepa de una materia, no simplemente son buscarse un yes-sir. Yes-sir es una persona que siempre dice que sí. Sí, claro. Doctor, señor. vamos a hacer una breve pausa, porque esto sí está interesante, esta cosa que usted ha dicho sobre este tema. Volvemos en unos minutos, quédense con nosotros y el doctor Juan Miguel Castillo Pantaleón. Bueno, estamos en Telematutino 11 esta mañana conversando con el doctor Juan Miguel Castillo Pantaleón, prestigioso abogado dominicano, ex juez. Doctor, usted hablaba en la primera parte de la parte legal, pero la parte legal debe estar acompañada, o la parte real debe estar acompañada de la parte legal para corregir. Y hemos visto muchas cosas que han venido ocurriendo en el país. Además de que se paga, según declaraciones de los propios interesados, entre 50 y 100 pesos por cruzar la frontera. Hemos visto también cómo esas mismas acciones irresponsables de las políticas gubernamentales le han cegado la vida a mucha gente. Incluso a alguien que está muerta en vida en cierta forma, como la niña Cielo, que un haitiano irresponsable que no sabemos si fue apresado, le mutiló no solamente los brazos, sino que le mutiló su vida. Así es. Entonces, doctor, vemos que cuando ocurren estos casos, bueno, sí, no, se hace, como dice Ramón, un allante, pero después todo sigue igual. Entonces, ¿hacia dónde vamos? ¿Para dónde vamos? Ya se están viendo, pues, las muestras de lo que va a terminar aconteciendo. En los países que hacen frontera, en donde hay altos niveles de desigualdad de desarrollo, en el desarrollo, es decir, un desarrollo o un subdesarrollo, porque en este caso estamos hablando de República Dominicana, que es un país en vía de desarrollo, un país pobre, pero con niveles de pobreza obviamente que son incomparablemente menos graves que lo que tiene Haití. Haití es un estado fallido. Pues el fenómeno migratorio es algo natural e inevitable, porque el ser humano, precisamente porque tiene una de las características que le han hecho la especie más exitosa, la naturaleza, pues migra buscando las mejores oportunidades. Entonces, obviamente, el ser humano, al moverse, pues busca su mejoría. Lo mismo hacen los dominicanos cuando no tienen las mejores condiciones en sus campos, vienen a las ciudades buscando mejoría, oportunidades.
Entonces, obviamente, los estados no pueden controlar lo que acontece más allá de sus fronteras. El Estado Dominicano no puede controlar las causas que generan la emigración haitiana, porque es un país distinto, y en cuya desgracia y falencia República Dominicana no concurre en responsabilidad. Tampoco puede asumir las consecuencias de esa migración como si estos migrantes irregulares fueran sus propios ciudadanos, porque aunque estos tienen derechos humanos, lo cierto es que en la escala de obligaciones estatales, la obligación del Estado primero es con sus ciudadanos. Y usted se compromete los pocos recursos, como país pobre que tiene, dedicados a la población más pobre, porque la salud pública, el sistema de educación pública, son recursos que primero deben estar a disposición de los más humildes, porque esos no tienen cómo quizás pagar un tratamiento médico o pagar una escuela privada. Pero obviamente la generosidad del dominicano hace que con actitud irresponsable y populista las políticas gubernamentales hayan asumido esto como si fuera un logro, lo cual es un gesto absoluto de irresponsabilidad. Cuando usted compromete la comida de sus hijos, el trabajo de sus hijos, la vivienda de sus hijos, la educación de sus hijos, la medicina de sus hijos, para regalárselos al vecino, porque el vecino, que es responsable de su propio destino, no los puede suplir. Entonces, a quien usted está perjudicando es a los de su propia casa. Eso es lo que ha acontecido. El Estado Dominicano, por lo tanto, también brinda una señal equívoca a esa comunidad internacional que sí ha concurrido en las causas por las cuales, en gran parte, Haití nunca termina de salir de esa situación desastrosa en la que se encuentra desde hace décadas. De modo y manera que le deja las manos libres a esos poderes supranacionales que han administrado los recursos que la misericordia internacional recauda, que son billonarios, los expolia, los distrae, los roba, dejando a Haití en una situación aún peor en que la que se encontraba, porque lo cierto es que ahora no tiene ni siquiera aquellos dineros que fueron recaudados de ayuda internacional para su propia reconstrucción. No, eso voló. Luego que lo han dejado vuelto un bagazo, al cual le han exprimido todo jugo, entonces obviamente nos queda a nosotros el problema, que es lo que está aconteciendo actualmente: el retiro de las tropas de MINUSTAH, la falta de apoyo real a las autoridades que finalmente fueron elegidas, sin apoyo de la comunidad internacional, porque hay que decirlo, la comunidad internacional no apoyó la celebración de las elecciones. De hecho, la poca ayuda que había les fue negada, casi como si fuera un énfasis en la búsqueda de que el gobierno nunca se instalara y hubiera una situación de inestabilidad que generara las condiciones para seguir drenando recursos internacionales, porque también para la reconstrucción de las instituciones democráticas en Haití, la comunidad internacional ha recaudado billones de dólares. Se ha hablado de 30 billones de dólares desde el año 1994 hasta la fecha. Increíble. 30.000 millones. 12.000 millones del terremoto y 6.000 millones del huracán Matthew. Sume. Con eso se hubieran reconstruido 4 Haitís. Es decir, que recursos ha habido, no que Claro. le ha dejado solo, como han dicho algunos analistas, que no ha fluido la Ese ayuda. modelo se llama capitalismo del desastre. Hemos hablado aquí sobre eso. Es un modelo perverso que convierte en renta la ayuda, sí, en renta la ayuda dedicada a resolver Doctor, situaciones de catástrofe humanitaria. Estaba buscando unas declaraciones, ahí no sé si usted la ha visto, de Marine Le Pen, presidenta del Partido Nacionalista Francés, donde ella dice, y cito textualmente: la invasión territorial haitiana es organizada y programada para reemplazar la población dominicana. La República Dominicana no tiene la capacidad de asimilarlos a todos. El resultado será un conflicto racial sin precedentes cuando los dominicanos vean su realidad. Así es. Lo que aconteció con la niña Cielo Cenas García es un reflejo de estos temas de convivencia que se generan en la marginalidad. Porque el problema de convivencia se da cuando esta migración va a ocupar los espacios en donde habitan los más humildes. Y eso, proveniendo de esta población de una nación con costumbres distintas, genera temas de convivencia. Como no hay control de seguridad, no hay control migratorio efectivo, pues obviamente cuando acontecen hechos como estos, tú tienes humildes que sufren las consecuencias de estos hechos de violencia, lo que se genera un tema cultural, y tú no tienes una respuesta estatal que darle a estas infelices. Por ejemplo, el caso de la niña no es un simple caso de violencia de género. A ver,
¿Hay problemas de violencia de género entre dominicanos? Sí, Sí. hombres dominicanos que matan y agreden mujeres dominicanas, magnífico. Pero esos hombres dominicanos, ¿sabe quiénes son? Tienen nombre, apellido, familia y un lugar donde tú lo ubicas. Cuando en la violencia de género concurre un migrante extranjero, O en que tú cualquier- no sabes ni quién es, o en cualquier fechoría. sin control alguno de las autoridades, porque no hay control. Entonces tú tienes una situación de impunidad generada por una política gubernamental estatal. A resulta de lo cual, esta es la hora y la fecha en la que el señor, el agresor, no ha sido detenido, no se sabe exactamente su nombre, no se sabe de dónde vino, en qué condición migratoria estaba. Lo que se ha podido averiguar simplemente es quiénes lo ocultaron, pero cuando fueron a audiencia de medida de coerción, los 3 que lo encubren, haitianos, ¿qué dijeron en la audiencia tribunal? Nosotros somos dominicanos. Eso no ha sido destacado. Todos dicen que son dominicanos y sus papeles no tienen papeles. Y eso es una situación ya masiva. Eso es lo que le llamaban la balcanización. Y cuando se habla de fusión, es eso. Es fusión por absorción. Exacto. No de la desaparición de 2 estados. O sea, la República de Haití no va a desaparecer. Pero la República Dominicana va a absorber, producto de esta política gubernamental equivocada, una parte importante de esa población. En algún Y momento- la comunidad internacional eso es lo que busca para que esa población no migre hacia esos estados y poder seguir creando condiciones de otro tipo de drama y de tragedia a gran escala de carácter humanitario que justifique o intervención multilateral que genera mucha renta o recaudación de ayuda humanitaria. Es decir, a República Dominicana se le está empujando y los políticos dominicanos se están dejando pastorear en una dirección que no se sabe dónde va a terminar, pero que ya estamos viendo las pistas. Hay una convocatoria del Consejo Nacional de la Migración que nosotros estamos sumamente preocupados. Ese decreto del plan de regularización fue objeto de una acción de declaratoria de inconstitucionalidad que el Tribunal Constitucional tampoco falló nunca, incumpliendo su responsabilidad de salvaguardar el Estado de Derecho. El Tribunal Constitucional miró para otro lado. Nunca lo fallaron. Y hay una convocatoria que no se sabe en qué va a terminar. La ley solamente contempla un plan de regularización, ya se implementó. El decreto, aún con todas sus múltiples falencias, ha vencido en su extensión. Toda extensión otorgada al margen de eso es absolutamente ilegal e inconstitucional. Como abogados nosotros demandamos la declaratoria de inconstitucionalidad del decreto y le advertimos con acto de alguacil muy responsablemente a la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo y a la Dirección General y al Ministerio de Interior y Policía, que es quien preside el Consejo, acerca de esa situación absolutamente ilegal. Como ciudadanos es lo único que podemos hacer. Y obviamente tener la oportunidad de, ejerciendo nuestro derecho a la libertad de expresión, decirle a las autoridades que están violando la ley. Presidente Medina, usted está violando la ley. Ministro Interior, usted está violando la ley. Y los demás funcionarios concernidos en las múltiples responsabilidades que tienen que ver con estos temas, se colocan de espaldas al interés de esta nación y no observando la ley. Juan Miguel, muchísimas gracias. Qué pena no tener más tiempo, pero lo que tú has dicho es una verdadera primicia, muy buena, previa a la reunión del Consejo de Inmigración la próxima semana. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, doctor. Nos vamos a comerciales. Recta final del Telematutino 11.